Muy buenas tardes, queridos amigos, nuevamente juntos en este tiempo tan lindo que Dios nos permite disfrutar, que Dios nos permite crecer, que Dios nos permite aprovechar esta guardada, por así decirlo, que no es un tiempo pasivo, sino que es un tiempo en el cual podemos hacer otras cosas que antes tal vez no las podíamos hacer o no le podíamos dedicar la calidad y el tiempo que requerían. Ahora sí lo podemos hacer. Por eso, como consejo te doy, no estés ansiado con respecto a todo lo que está por venir, porque todavía no lo sabemos, no lo conocemos, pero sí sos responsable de este presente que tenés, de poderle sacar todo el jugo. Y para eso estamos. La idea es que a través de este estudio que estamos llevando juntos, adelante del profeta Jeremías, del libro Jeremías, podamos estar creciendo. Y como dije el jueves pasado, es un estudio devocional, no es un estudio exhaustivo, es un estudio devocional que apunta a conocer las características de Jeremías, las características del pueblo en ese contexto histórico que les tocó vivir, pero así también el carácter de Dios, y poder extraer de ahí los principios espirituales que nos van a permitir crecer y desarrollarnos, no solo en el propósito de Dios, sino también en el carácter de Jesucristo. Como dijimos anteriormente, algunas de las características a modo de repaso un poquito del profeta Jeremías, que se lo conoce como el profeta llorón, entendimos el jueves pasado que no era un debilucho, sino que era una persona con un carácter sensible que se identificaba con el dolor de Dios por su pueblo y se identificaba también con la necesidad de su pueblo, y eso es lo que despertaba el pesar en él. Sin embargo, él es contrastado por un carácter sólido que le permite perseverar hasta el final en aquella tarea difícil que Dios le dio de poder predicar un mensaje de arrepentimiento a un pueblo que no lo recibiría. Este hombre de Dios vivió las 5 últimas gestiones de los reyes hasta el cautiverio babilónico. Su ministerio fue de aproximadamente 40 años y él lo vio, como dijimos, todo. Vio desde la advertencia hasta que el enemigo tomó al pueblo, hasta que finalmente el pueblo fue introducido a ese trato disciplinario en Babilonia. Este es el hombre de Dios del que tanto estamos aprendiendo. Hoy vamos a estar hablando, el jueves pasado en la introducción hablamos del carácter de Jeremías, hoy vamos a estar hablando un poquito del estado del pueblo, más específicamente, qué fue lo que llevó al pueblo a adquirir este estado espiritual. Un pueblo al cual, por más que ve delante suyo las consecuencias del juicio de Dios en el otro reino, ve también que hay una palabra que continuamente está señalando su error. Yo me hacía la pregunta, ¿podemos acaso nosotros, de la misma manera que ese pueblo, estar sumergidos en un error, estar alejados de Dios y no darnos cuenta? Bueno, la respuesta es un tanto relativa, es sí y es no. Sí podemos darnos cuenta cuando comenzamos a separarnos de Dios, pero también, dado ese proceso de enfriamiento en el que nos corremos de Dios, hay un momento en el que ya no podemos darnos cuenta o no escuchamos como debemos de escuchar. De hecho, la palabra de Dios nos ilustra. Tenemos, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Tenemos una iglesia que, como ya sabemos, tiene todo su sistema armado, conformado. Es una iglesia de trabajo, es una iglesia fiel, pero algo perdió en el camino, que fue el primer amor. Salvo esta exhortación a la iglesia no se daba cuenta. También vemos la iglesia de Sardis ya en un caso más desproporcionado. Una iglesia que cree estar viva, que cree estar haciendo las cosas bien, y dice la palabra de Dios que está haciendo las cosas mal, que tiene que volverse de ese camino. Sin embargo, cuando meditaba un poquito en todo este suceso de apartarse de Dios, de cuál es la causa que nos aparta, ¿no es cierto?, por la que nos corremos de Dios y luego nos endurecemos y no nos damos cuenta, contrastaba un poquito
los discípulos de Jesús con los religiosos de la época, que ambos tenían una ventaja tremenda respecto al conocimiento. Los discípulos, de una manera más subjetiva, al convivir con Jesús, ellos tenían una ventaja, por así decirlo, sobre el resto. Ellos sabían que con quien estaba era el Hijo de Dios. Sin embargo, todavía no lo alcanzaban a entender o a conocer bien. Ahí había una dificultad. Ni que hablar con la jerarquía religiosa y gobernante de esa época, a la cual de plano rechazaban al Hijo de Dios. Tenían el conocimiento en la palabra, tenían el conocimiento del Mesías, pero no podían creer en el Mesías que estaba delante de ellos. Y estos dos casos se me ocurrió contrastarlo con Simeón. Búscalo después en Lucas 2, este anciano piadoso que logra ver en un niño, un bebé, alguien que no puede hablar, con un matrimonio del montón, en medio de un montón de gente, sin ninguna ventaja aparente a su favor, pero él logra entender que ese es el Hijo de Dios. Cuando vos vas a leer en Lucas 2, te vas a dar cuenta que hay ciertas características que nos están llevando a este punto al cual queremos llegar. Este hombre dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. También dice que este hombre fue movido por el Espíritu al templo. Y también dice que el Espíritu de Dios le reveló que ese niño era el Mesías. ¿De qué nos habla esto? De un hombre que estaba en una plena relación con Dios. Un hombre anciano, un hombre mayor que en plena relación con Dios entiende que ese niño es el Mesías, y personas conocedores de la ley que tuvieron experiencia con Jesucristo todavía no podían ver que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. ¿A dónde nos lleva esto? A entender la importancia, que también es la causa de quiebre en el pueblo de Dios en la época de Jeremías, que es la relación con Dios. Cuando hablamos de la relación con Dios, hablamos del centro de nuestra vida espiritual. El ejemplo que Jesús desarrolló en esta tierra fue un ejemplo de continua relación con Dios. Cuando Él planteaba que nada lo hacía desde Él mismo, Él estaba planteando que todo lo estaba recibiendo del Padre. Nosotros vamos a ver en el ministerio de Jesús, sí, una constante. Vamos a ver que en un momento Él predicaba, en otro momento Él se retiraba, en un momento discipulaba, pero hay una constante a lo largo de todo ese ministerio, y era su tiempo de búsqueda de Dios. Él no hacía absolutamente nada si primeramente no estaba con el Padre. Y siendo el Hijo de Dios, dándonos un ejemplo a nosotros, ¿cuánto más esto tiene que ser una realidad para nuestra vida? Toda declinación espiritual, cuando vos ves que alguien que venía bien se fue de la iglesia, no se fue de la noche a la mañana, no dejó de congregarse de la noche a la mañana, algo comenzó a funcionar, un proceso de endurecimiento comenzó a haber en su vida espiritual, y vos te vas a dar cuenta siempre que el problema está en la relación con Dios. Ahí es donde comienza a romperse todo, y esto es lo que pasó con el pueblo de Dios en la época de Jeremías. Dice la palabra de Dios que ellos dejaron a Dios. ¿Dónde estuvo ese problema? En la relación. Dios no nos ha llamado a cumplir un ritual. Dios no nos ha llamado a conocerlo desde un ritual. Dios nos ha llamado a una relación viva. En esa relación viva, el Espíritu Santo no solamente te introduce en el propósito, sino que también va hablando con respecto a tu interioridad, para que vos puedas entregar determinadas cosas, para que vos puedas obedecer cosas que en tu naturaleza no harías, de manera que el carácter de Cristo se renueve en vos. Pero vamos a ver un poquito este proceso en el pueblo de Dios en la época de Jeremías, y vamos a ver que en el capítulo 1, inmediatamente, en el versículo 16, nos está hablando de esta realidad del pueblo. Mirá lo que dice: a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. ¿Qué quiere decir? Hemos estado viendo cómo el pueblo de Dios en esa época se volcaba a la admiración de las culturas de los pueblos de la tierra, y también a la adoración pagana. ¿De qué manera el pueblo comienza a alejarse? ¿De qué manera abandona esa relación? Siempre cuando nosotros comenzamos
a debilitarnos en nuestra relación con Dios, siempre hay un sustituto que está esperando. Ese sustituto, ese ídolo, esa obra de tus manos no es ni más ni menos que aquello que el enemigo tiene preparado como un plagio al verdadero sustituto que es Cristo. Hay un sustituto que es para vida, que es Jesús. Cristo ocupa nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cristo paga por nuestros pecados. Cristo lleva consigo todas nuestras iniquidades. Pero también Cristo vive a través de nosotros. El éxito de la vida espiritual de todo hombre y toda mujer es vivir a través de la vida de Jesucristo. Es vivir a través de ese sustituto. Por eso Pablo dice, no vivo yo, sino que Cristo vive su vida a través de la mía. Pero también el enemigo tiene preparado un sustituto para que vos dejes a Jesús, para que vos lo abandones desde tu relación y ese lugar esté ocupado por otra cosa. Y aún algo parecido. Este pueblo cambió, este pueblo dejó a Dios, este pueblo tomó como sustituto los ídolos y la obra de sus propias manos y pensaba que estaban bien. Cuidado que nosotros no estemos adorando ídolos y cuidado que no llamemos a la obra de nuestras manos dioses. Finalmente, la idolatría, todos sabemos que es la proyección de nuestro corazón natural en las cosas que realmente queremos hacer, dejándolo al costado a Dios. También estos actos de dejar a Dios de lado se vieron evidentes en la palabra y existen versículos muy puntuales que muestran cómo estos actos, ¿no es cierto?, cuál era el sentir del pueblo. Y esto lo vemos plasmado en la palabra de Dios. Yo te voy a leer algunas citas. La idea es que vos también puedas anotar y que a través de la palabra de Dios nosotros nos podamos ver reflejados también en esto, de la manera en la que el pueblo actuó en ese momento. Jeremías 2:8 dice, los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Los que tenían la ley no me conocieron, los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en el nombre de Baal. Volvemos de nuevo, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. ¿Qué quiere decir? Volvemos de nuevo, un problema en la relación. No había un contacto de Dios. Vos no podés dar nada de Dios a las personas si vos no estás en contacto con Él. La parábola de la vid nos recrea de una manera extraordinaria no solamente la relación con Dios, el propósito de Dios para con nuestra vida, pero en algo es totalmente rotundo. Separado de mí, nada podéis hacer. Aquellos que estaban encargados de llevar la palabra, de dirigir al pueblo, no buscaron a Dios. Y los que tenían la ley no me conocieron, o sea, conocían la palabra objetivamente, pero no tenían una experiencia con Dios. No existe manera de tener una experiencia con Dios si no practicamos por medio de la fe y la obediencia la palabra de Dios. En tu relación el Espíritu Santo va a estar revelándote la palabra del Señor, pero luego en el plano de la vida lo vas a tener que ejecutar con tu voluntad. Respaldado por el Espíritu Santo, pero con tu voluntad. Y eso va a dar una experiencia en tu vida, en la cual vos vas a ser renovado. Y los pastores se rebelaron contra mí. Hay un principio de bendición, de éxito, de salud espiritual, que es la obediencia. La rebeldía es lo contrario de la obediencia. La rebeldía es hacer lo que yo interpreto, quiero, independiente a Dios. Pero la bendición está en poder responder y obedecer a Dios. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está la obra de las manos. Siempre la obra de nuestras manos puede estar cubierta tras un manto religioso. Ellos no profetizaron acerca de Dios, ellos no profetizaron lo que Dios quería, sino profetizaron lo que estaba en su corazón y lo que el pueblo quería oír. Mientras el profeta Jeremías hablaba la palabra de Dios, ellos profetizaban una supuesta paz, una supuesta seguridad que no era real porque el juicio estaba en camino. Jeremías 2:11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo cambió su gloria por lo que no aprovecha. El pueblo de Dios dejó a Dios por aquellas cosas que no aprovechan. Esta figura la tenemos en la
icónica figura de Jeremías, que es el abandonar la fuente de agua viva y cavar para sí cisternas que no pueden amontonar agua. ¿Cuánto trabajo demoramos y gastamos en hacer las obras con nuestras propias manos cuando Dios está queriéndonos llevar por un camino hacia su propósito, hacia el plan que Dios tiene para con nuestra vida, completamente diferente? Que realmente este principio pueda estar presente en nuestras vidas, que podamos ver aquellos actos de este pueblo para nosotros no repetir el mismo error. 2 males ha hecho mi pueblo. Eso tenelo ahí anotadito, ¿no? Que es la figura de la cisterna y la figura de la fuente de agua. Me dejaron a mí, ahí está el punto, me dejaron fuente de agua viva y cavaron para sí, lo hicieron con sus manos, con sus propias fuerzas, cisternas rotas, ya de entrada la obra está mal, rotas, que no pueden, no tienen la capacidad de contener el agua. Dios no nos llamó a nosotros con nuestras propias manos a hacer reserva de las cosas, sino que nos llamó a depender de Él. Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Ese es el acto final, pero ¿cuál es el acto inicial? Una decisión en el corazón, no serviré. Yo siempre recuerdo cuando David dejó, ¿no es cierto?, se escapó de la persecución de Saúl, y dice la palabra de Dios, y dijo David en su corazón, de alguna manera me va a alcanzar y me va a matar. O sea, me da lo mismo, me paso para el lado de los filisteos. Pero esa palabra es tan puntual. Dijo David en su corazón. No serviré, lógicamente, no es algo deliberado. No serviré. No, pero en tu corazón, muchas veces vos decís, realmente prefiero esto, que me trae menos dificultades, menos problemas aparentes, que esto otro, que es lo que Dios tiene. Todo eso ocurre en el corazón. Por eso es tan importante, una relación con Dios descubre todos esos motivos ocultos de la manera en la que lo hizo con David. Eso es lo que hizo a este hombre un hombre de Dios. Él dejaba que el Espíritu Santo y en medio de su relación sus motivos ocultos fueran descubiertos. Después hay motivos, ¿no?, para esa separación. Jeremías 2:23 dice, ¿cómo podés decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Hay una obstinación. Estoy fuera de la voluntad de Dios, no estoy en relación con Dios, pero estoy bien, no estoy pecando, estoy bien. O sea que ya la falta de relación me llevó a un punto de endurecimiento en donde no veo las cosas como son. Jeremías 2:25. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. En tu corazón, en este caso en el corazón del pueblo, ¿cuál era la voz que reinaba? La voz que reinaba, pase lo que pase, yo no voy a hacer lo que hice antes. No voy a volver a mi primer amor, sino que voy a ir detrás de mis amantes y que pase lo que pase. Ya ese punto de obstinación, de determinación, lógicamente solo con el quebrantamiento es alivianado, solo con el quebrantamiento la persona puede volver en sí y entender la realidad de las cosas. El 2:27 dice, y en el tiempo de su calamidad, dice, levántate y líbranos. Está hablando cuando el pueblo vuelve a servirse a los ídolos. Y cuando los ídolos, lamentablemente, no tienen la posibilidad de dar lo que el pueblo necesita, de obtener lo que ellos quieren, entonces sí vuelven a Dios y le dicen a Dios, líbrame. Esto nos va introduciendo en esa forma ambivalente de vida. Cuidado, a veces confundimos lo que es una vida ambivalente con lo que es una batalla interior. Todos peleamos nuestras batallas interiores, donde la carne pelea contra el espíritu pelea contra la carne, de manera que podamos vivir una vida espiritual, de manera de que el espíritu pueda hacer morir las obras de la carne. Eso no es hipocresía, todo lo contrario. Eso es sinceridad, eso es buena voluntad para con Dios, eso es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Pero sí hay una suerte de ambivalencia que es hipocresía, donde yo muestro dos caras distintas. Muestro una cara para con las personas, muestro una cara para con Dios. Vivo una vida
hipócrita, que era lo que vivían los religiosos y los fariseos de esa época. Entonces, ¿qué pasa? Esa vida religiosa adora ídolos, tiene en cuenta a Dios, cuando los ídolos le fallan, va a Dios para que Dios le solucione el problema. Cuando no sale lo que quise hacer, en donde yo puse mi confianza, voy a Dios. Y ahí es donde se forma un poquito el conflicto. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando ya por nuestra falencia en la relación con Dios entramos en este punto, tenemos una consecuencia de error y vergüenza. Esto es muy interesante. De hecho, en mi estudio personal me llevó bastante tiempo porque me quise detener en esto. También fue luz un poquito para mi vida. En el punto anterior, cuando hablamos de los actos, hablamos de los motivos, vemos que ya a esta altura el pueblo, por una falta de relación con el Señor, una falencia en la relación, un abandono de esa relación con Dios, aquí está adorando ídolos y aquí está pidiéndole a Dios por si los ídolos le fallan. Entonces, a esta altura, el pueblo se desprendió de una relación con Dios y reemplazó a Dios por un ritual. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de lo que es un sustituto? Cuando realmente falta mi relación con Dios, esa relación es de alguna manera sustituida por un ritual. Y es desde ese ritual del cual muchas veces nosotros vamos a Dios. Y aquí van a haber o pueden haber dificultades porque nunca debemos de ignorar que la naturaleza de Dios es misericordia, que la misericordia triunfa delante del juicio, que el juicio es una consecuencia de mi obstinación, pero hasta el último momento la puerta está abierta para que yo desde allí me vuelva. Y no solamente la puerta está abierta, Dios está allí, obrando y esperando para que vos te vuelvas. Leía en el profeta Ezequiel con respecto a este tema, cuando Ezequiel está junto, ¿no?, a dirigentes, a sacerdotes, en esa época, ya a esa altura están en el cautiverio, ¿no? Y ellos van a consultar a Dios. Y Dios les muestra anteriormente al profeta Ezequiel la idolatría que había en el corazón de ellos. Sin embargo, ellos no estaban ni apercibidos y ellos iban a Dios como si todo estuviera absolutamente bien. Pero Dios se encarga de mostrarle al profeta cuál es el estado real del corazón de estos dirigentes y da un principio que es muy importante, que no solamente nos da a entender el estado del pueblo en la época de Jeremías, sino que también es revelador para nosotros. Mirad, Ezequiel 14, 3, 4 y 5. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Ese es el trono del ídolo. El ídolo no está en la mente. No te engañes diciendo, hago esto, pero Dios está en mi corazón. El trono del ídolo es el corazón. Han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo de modo alguno consultado por ellos? Aquí hay una lógica. Voy a consultar a Dios cuando realmente mi corazón, mi adoración es hacia un ídolo. Voy a ir a mi primer esposo cuando realmente tengo amantes. Entonces, esto de alguna manera es lo que Dios está queriendo revelar acerca del estado del corazón. Dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé. O sea, prestemos atención, Él va a responder. ¿Pero de qué manera va a responder? Profeta, responderé. Yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Mirá qué interesante que es esto. ¿Cuántas veces como pastor me ha tocado escuchar a personas que realmente están apartadas? Realmente su comunión desde mucho tiempo atrás quedó en un impas. No hay comunión con Dios, no hay relación con Dios. Sin embargo, tampoco admiten ese estado y muchas veces reclaman por qué razón Dios no me contestó. O muchas veces, al contrario, adjudican que sí Dios les contestó en determinadas cosas. Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo, pero no hay relación con Dios. Eso es un antagonismo. Sin embargo, acá tenemos luz en la cual Dios dice,
Cuando estas personas tienen sus ídolos en su corazón, yo le voy a responder según los ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Esta persona ya en su corazón tiene entronado el ídolo. Y la única manera que Dios tiene para que esta persona se vuelva a Él es mostrar la ineficacia de su ídolo. Entonces, supuestamente, Dios contesta, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que Dios está mostrando? La ineficacia, que ese ídolo no lo puede suplir a Dios. Seguimos detrás de ídolos para que nos den lo que Dios ya tiene para nuestras vidas. Lo que pasa es que lo queremos de una manera distinta, no queremos creer, no queremos esperar y lo queremos ya. Y Dios lo tiene preparado, pero muchas veces la obstinación nuestra es tan fuerte que Dios permite de alguna manera que eso acontezca. Pero ¿cuál es el fin de todo eso? No es castigar, sino al contrario, corregir, dando cuenta de que el ídolo no nos puede dar lo que nosotros necesitamos, dándonos cuenta de que Dios tiene todo preparado en un tiempo perfecto y en una manera perfecta, para que realmente Él se lleve toda la gloria. Jamás el ídolo te va a estar dando lo que vos querés. Pero en esa confusión entre ídolo y Dios tenés que entender, lo que Dios tiene preparado, Él te lo da en momento, tiempo y forma. El ídolo es la representación de tus deseos frente a las cosas. Y vos vas a pelear y vos vas a trabajar para obtenerlo con tus propias fuerzas, le guste a Dios o no le guste. ¿Por qué va a ser esta forma de carácter? Porque realmente mi relación sufrió. Ahora, esta forma de carácter tiene una expresión en algún momento. Dice Jeremías, como se avergüenza el ladrón cuando es 2:26, cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sacerdotes y profetas. ¿Qué quiere decir? Esta vergüenza no la tiene la persona que se separó de la presencia de Dios haciendo lo que no tiene que hacer, sino que esta vergüenza acontece cuando de alguna manera la realidad revela el estado real, valga la redundancia, de las cosas. No se avergüenza mientras hace el mal, sino cuando ese mal llega al tope y se expresa las consecuencias de ese mal. Dios permite muchas veces que esas cosas salgan a luz en determinado momento, y siempre el principio es el mismo, para volver hacia Él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Bueno, querido amigo, nosotros estamos viendo que el pueblo de Dios, para llegar a esa suerte de estado espiritual, se separó, lo dejó a Dios. ¿Y dónde nace todo esto? En la relación. Nada puede suplir tu relación con Dios. Tu relación con Dios no puede ser suplida por buenas intenciones. Tu relación con Dios no puede ser suplida ni postergada aún por la obra de Dios. Es un innegociable. De tu relación con Dios mana la vida, como dije en la figura inicial de la vid. Separado de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y así como con esa figura iniciamos el desarrollo de este capítulo o de esta lección, yo quiero cerrar también con una figura, que es una figura, así como la vid es una figura modelo del Nuevo Testamento. La figura del alfarero en el libro de Jeremías también es un modelo del Antiguo Testamento. Es una figura conocida. 18:3-6. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, volvió y la hizo otra vasija, según le pareció bien hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué figura que nos demuestra la continua obra de Dios sobre nuestra vida. Ni vos ni yo somos vasijas hechas, somos simplemente barro, como dice la palabra de Dios, barro en sus manos. Y salvo que nosotros en esa rueda estemos dando vuelta y que sus manos nos estén dando la forma
que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo, como lo hizo con Jeremías, darle la forma en ese momento en el que lo condicionó, lo comisionó, lo capacitó, lo dirigió, lo sostuvo. Si Él no hace eso con nosotros, nosotros simplemente somos barro que nos endurecemos en la mano de Dios y no servimos para un propósito. Ninguno somos iguales y el alfarero se encarga de hacer distintos utensilios. Algunos de ellos son cericeros, otros de ellos son platos, otras tazas, otros floreros, para un uso determinado. De la misma manera, el Señor forma con sus manos el carácter de Cristo y forma también la acción en nosotros o el propósito para el cual fuimos llamados. Pero todo eso lo hace a través de una relación. Yo quiero desafiarte en esta tarde, querido amigo, a que vos puedas hacer de tu relación con Dios lo más importante de tu vida. Es desde allí donde vos vas a tener las fuerzas, desde ese sustituto. Vas a tener las fuerzas que humanamente no tenés, la sabiduría que naturalmente no tenés, los dones que no tenés y todo aquello que te hace falta para cumplir el plan divino, para que Dios pueda formar a Cristo en vos y vos puedas hacer la obra de Él. Eso va a venir a partir de la relación de vos y Él. Cualquier cosa es prescindible menos tu relación con Dios, porque es de allí donde emana la vida. Yo quiero animarte que en esta tarde no te escapes de la rueda del alfarero, y si tenés pensado escaparte, lo que va a seguir a eso es endurecerte. Y va a demorar mucho tiempo hasta que vos vuelvas de nuevo. Lo lindo de todo esto, que si vos en algún momento volvés, Él te dice, no puedo hacerlo de nuevo, no puedo mejorar. ¿A vos te parece que yo no puedo hacer de vos lo que diseñé hacer? Por supuesto que sí. No tiene sentido salir de la rueda. Tal vez hoy te está costando porque Él te está dando una forma que si no te deformarías. No te escapes de esa rueda. Él sabe cómo hacerlo. Ese es el secreto del éxito espiritual. Una relación con Dios a través de Jesucristo, que es la palabra viva, por medio del Espíritu Santo. Ese es el regalo que nos da Él a partir de una relación. No descuides tu relación con Dios. Este tiempo que hoy estamos viviendo, en donde tenemos tiempo, en donde hay un montón de cosas que postergamos o que están detenidas obligatoriamente, dedica a profundizar, dedica a expander este tiempo personal con Dios y vas a ver que no existe nada más maravilloso que Él te hable, que Él te dirija, que Él esté marcando aquellos obstáculos que no te permiten crecer, pero todo eso es a partir de una relación con Él. Que realmente nosotros podamos aprender de este pueblo, a dónde ellos se descuidaron, por qué razón ellos fueron llevados a ese punto, para que nosotros no repitamos esa misma experiencia. Hacete un vigilante de tu relación con Dios, hacé de tu relación con Dios lo más importante de tu vida. Querido amigo, ha sido un gusto poder compartir este tiempo contigo. Espero que haya sido de bendición esta palabra, este capítulo, que son el capítulo 1, el capítulo 2, hemos incorporado también otros versículos, y te espero para el día sábado, que podamos estar juntos compartiendo a las 8 de la noche, nuevamente una palabra de Dios que fortalezca tu vida, que renueve tu vida y que nos permita alcanzar ese plan divino que Dios soñó para vos. Dios te bendiga mucho.